Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457 y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos ya en Telediario, listas para ofrecerles la información más destacada durante las últimas horas. Diana, buenos días. Buenos días, Sofía, amigos televidentes, muy buenos días. Arrancamos ya de inmediato con nuestros titulares. Sean bienvenidos. Ecuador y Qatar concretaron acuerdos bilaterales de cooperación. El emir del país árabe visita nuestro país. El presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, no descarta una consulta popular para reformar determinados artículos de la Constitución. Preocupación en Quito por el incendio en el Cerro Atacazo, que todavía no pudo ser controlado. 680 hectáreas de bosque se han perdido hasta el momento. En el ámbito internacional, la Corte Internacional de Justicia en La Haya desestimó la demanda marítima interpuesta por Bolivia en contra de Chile, un reclamo que lleva en disputa 114 años. Con la suscripción de 6 convenios de cooperación, Ecuador y Qatar sellaron su compromiso de cooperación mutua. Este martes, el emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, cumplirá agenda en la Asamblea Nacional y se despedirá de Ecuador para continuar con su gira latinoamericana. Para las máximas autoridades de Qatar y Ecuador, la suscripción de 6 convenios en materia económica, de inversión, cultura, tecnología, agricultura, juventud y deporte es la mejor forma de establecer una relación de cooperación de largo tiempo entre ambos países. Este fue el punto central de la visita oficial al Ecuador del emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, quien llegó a Quito y específicamente al Palacio de Gobierno pasadas las 17 horas de este lunes. Inmediatamente con el presidente Moreno mantuvo un encuentro privado en el salón protocolar y luego con sus equipos de ministros pulieron los acuerdos que posteriormente fueron suscritos de manera formal. Antes de eso, el presidente Moreno le otorgó a la más alta autoridad de Qatar la condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar. Esta condecoración no solo resalta los méritos y virtudes de usted, Su Alteza, nuestro ilustre visitante el día de hoy, es también una muestra de la amistad y de la cooperación entre ambas naciones. Para el emir de Qatar, la condecoración entregada ratifica el compromiso de su país de apoyar a Ecuador en todo lo requerido. Indica a la gran y fuerte relación que tiene entre nuestros dos países y la confianza que tenemos entre los dos países. Ese es un honor para mí, señor presidente. Es la primera visita para mí en el Ecuador y gracias por un honor grande a este mérito. Este martes, el emir de Qatar mantendrá una reunión con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en el recinto parlamentario. Luego de eso se despedirá de nuestro país para continuar con su gira latinoamericana por Perú, Argentina y Paraguay. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana con 3 minutos y hasta este 21 de octubre quienes se consideren víctimas de persecución política durante el periodo de gobierno del expresidente Rafael Correa deben ingresar su caso en la página web del Consejo de la Judicatura Transitorio para que la Mesa de Verdad y Justicia emita un informe final que estará listo en noviembre. Pues no quieren que ningún cabo quede suelto. El objetivo es saber el mecanismo que se aplicó para, según ellos, perseguir con todo el aparato de justicia a aquellos que se atrevían a levantar su crítica u observación o denunciar cualquier situación en el periodo del expresidente Rafael Correa. Paul Jacome preside la Mesa de Verdad y Justicia, la cual determinará para noviembre del año en curso un informe de los casos de persecución contra ciudadanos que han practicado su activismo en 4 áreas: defensa de pueblos y nacionalidades, defensa de derechos humanos y naturaleza, libertad de expresión y 30S. Quienes se consideren víctimas del correísmo deben ingresar su caso a la página web del Consejo de la Judicatura Transitorio. En lo fundamental tiene que ver en buscar la memoria, en buscar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. Alejandra Ceballos es vicepresidenta de esta mesa. Hasta el momento da cuenta de los casos que registra esta instancia. Se han presentado 224 casos de persecución política, de los cuales 28 se encuentran ya completados.
De acuerdo a la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Angélica Porras, no se trata de actuar en venganza contra los operadores de justicia que actuaron durante el correísmo, sino de sentar un precedente para que no vuelva a usarse un sistema de justicia contra determinados ecuatorianos. La garantía fundamental del debido proceso supone que las partes que están siendo acusadas puedan defenderse. Luego de que termine el plazo de registro de casos, esto es, el 21 de octubre, se abrirá una fase de audiencias públicas para que los afectados expongan su caso y los acusados puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa. Javier Ceballos, Telediario. Y el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, admitió la posibilidad de una nueva consulta popular para reformar determinados artículos de la Constitución. Merlo opinó que los ciudadanos deberían pronunciarse, como por ejemplo, de la Mesa de Verdad y Justicia sobre casos de persecución política. Una consulta popular para reformar determinados artículos de la Constitución. Ese es un proceso que está reglado, digamos, por la Constitución vigente, y entiendo que el doctor Trujillo con el Contralor están ya preparando el contenido de esa consulta popular. Esa consulta iría orientada a reformar ciertos artículos de la Constitución. En cuanto a blindar las decisiones, por ejemplo, esta que estamos estructurando, esta Mesa por la Verdad y la Justicia, yo creo que eso sí hay que blindar para que las conclusiones y recomendaciones que salgan de esta mesa se cumplan. 6 de la mañana con 7 minutos y la iniciativa del presidente del Consejo Transitorio de Participación, Julio César Trujillo, de convocar a una consulta para blindar sus decisiones y eliminar la institución que dirige es analizada por varios legisladores. De la bancada social cristiana, Luis Fernando Torres califica de interesante la iniciativa, pero no necesaria por el momento político, pues el actual Consejo, a su criterio, ya cuenta con el aval ciudadano en la consulta popular del pasado 4 de febrero. Si bien es una idea interesante la que propone el doctor Julio César Trujillo, el blindaje de lo que ha hecho este Consejo de Participación Ciudadana no es fácil a nivel jurídico. Desde la bancada correísta mantienen las críticas a las ejecutorias del transitorio. Aducen que la propuesta de una consulta es para impedir una revisión de las decisiones adoptadas. Hablar de blindar las decisiones con una reforma constitucional es de por sí irresponsable. Y es que vía consulta también se buscaría promover una reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es mejor que desaparezca. La pregunta es muy simple: ¿cómo desaparece? En el legislativo advierten que al tratarse de una modificación que cambia la estructura del Estado, el plebiscito no es el camino. Esto estamos hablando de reformas a la Constitución, entonces tiene que ver cuál sería el mecanismo que, por supuesto, poder ser una asamblea constituyente. Aunque la idea de suprimir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sí suma respaldos por considerarlo un ente burocrático e innecesario. Alexis Moncayo, Telediario. Y el coordinador de infraestructura del Consejo Transitorio de la Judicatura, José Cisneros, puso sus denuncias por un posible sobreprecio en obras de complejos judiciales construidos durante el periodo 2011 y 2013. Estas declaraciones las hizo el día de ayer en el segmento de entrevistas Primera Impresión. Comenzamos con el periodo de transición y alcanzamos a hacer uno de ya por el momento. Esto nos ha permitido tener un porcentaje del 60%. Es un porcentaje bastante alto. En el proceso de construcción debieron haber utilizado la ley de contratación pública y haberse regido a los principios de la contratación pública. Pues no lo hicieron. Pues simplemente dijeron construya, termine y ahí vemos cómo le pagamos. Y se comenzaron a pagar los excedentes de estos, adicionales al valor de los contratos, con la figura de convenio de pago. Pero hoy por hoy hay deudas todavía que se arrastren de este periodo. Por supuesto, alrededor de 23, 24 millones de dólares, que nosotros no estamos dispuestos a pagar un solo centavo mientras no esté perfectamente claro lo que se hizo y al precio que se hizo. 6 de la mañana con 9 minutos, cambiamos de tema. El coronel de la policía, Felipe Cerda, fue declarado inocente del delito de obstrucción de servicios públicos por el que fue acusado dentro de las investigaciones por el caso denominado 30S.
Los abrazos y felicitaciones no se hicieron esperar luego de que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia declarara la inocencia del coronel de policía Felipe Cerda, acusado dentro de uno de los procesos derivados de la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. Tampoco podía faltar la llamada para dar la buena noticia, pues Cerda se encuentra asilado en los Estados Unidos por más de un año. Siempre nosotros creímos y mi familia creyó en nuestra inocencia, porque lo que el gobierno hizo es un abuso de autoridad. Para el representante de la Asociación Víctimas 30S, Óscar Ayerbe, la resolución de la Corte marca un precedente dentro de un caso en el cual a su criterio se forjaron pruebas para acusar al oficial de la policía. Esta es la vinculación del escenario que demuestra y prueba que la Comisión de Investigación del 30S persiguió. Y que será justamente este fallo el que permitirá continuar con la lucha para aquellas personas que fueron perseguidas durante el gobierno anterior. A partir de hoy se iniciarán los procesos de recursos de revisión a nivel nacional. Estamos hablando de más de 1.500 casos. Porque ellos son los afectados directos dentro de la institución, dentro del campo civil. Es que eso también será un argumento adicional dentro del pedido de amnistía general solicitado a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, la semana anterior. Alex Llanos, Telediario. Y en el Tribunal de Garantías Penales por cuarto día se reinstaló la audiencia de juzgamiento para los docentes acusados de violación en el Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil. Revisamos a continuación los detalles. Con el testimonio de uno de los afectados y las versiones de Fiscalía, se avanza para determinar la culpabilidad de Brian M. y Erwin M., acusados de abusar sexualmente de sus alumnos. Aún faltan pruebas, así lo aseguró Steven Reyes, abogado de la defensa. Todavía faltan que se reproduzcan los testimonios anticipados de las otras 3 víctimas. Recordemos que son 4 víctimas y un testigo. Faltan que se reproduzcan esos testimonios y a su vez que vengan a declarar el agente investigador que realizó el informe, el de la INAPEN, y también otros peritos de Fiscalía. A pocos días de que se cumpla un año de este caso, el tribunal trabaja para agilitar el proceso, ya que por varias causas se han cancelado las audiencias de juzgamiento, tomando en cuenta la suspensión de los plazos de caducidad. Porque cada vez los abogados de la defensa técnica se andan enfermando, están indispuestos de salud según ellos. Seguramente una estrategia, pero no nos olvidemos que el Código Orgánico de la Función Judicial establece sanciones de carácter pecuniario y expedientes en el caso que sean este tipo de hechos. Hemos pedido al tribunal que cada vez que se impida o cada vez que se pida reinstalar, pues el tema de la caducidad quede ahí, quede stand-by hasta el momento de poder tener una resolución. Esto con el objetivo de que efectivamente ellos no aleguen que después del año ya van a poder salir. La Fiscalía espera que en este caso se aplique la pena máxima, que es de 40 años por delito de violación, según lo que establece el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. Guadalupe Ayoví, Telediario. 6 de la mañana con 13 minutos y fue revocada la suspensión de la destitución del rector de la Universidad de Guayaquil, contra quien la Contraloría determinó responsabilidad culposa en una auditoría. El Consejo de Educación Superior deberá recibir el nombre de quien ocupará el cargo. El Consejo Universitario de la Estatal de Guayaquil definirá en los próximos días el reemplazo del rector Galo Salcedo, quien fue destituido del cargo. El reemplazo procede con personal de docentes que cumplan con todos los requisitos para ser rector. En el Tribunal Contencioso Administrativo sigue el trámite de un recurso subjetivo contra la Contraloría General del Estado, impugnando la auditoría a la administración de la Universidad de Guayaquil, cuya resolución confirma la responsabilidad culposa de Salcedo. Debieron habernos comunicado, señor, ahí está solicitud de revocatoria de la Contraloría. ¿Qué dice usted al respecto? Y yo debí haber contestado, la Contraloría está equivocado por esto, esto y esto. No nos dieron esa oportunidad. Entre los elegibles para sustituir al rector estaría la vicerrectora de investigación Gulnara Borja, a quien el presidente nacional de la FEGUE ya denunció ante la Cenecit. Tendría que cumplir ciertos requisitos, que son principalmente cumplir 5 años de titularidad y haber ganado un concurso de méritos y oposición públicos. Y en este caso, según lo que dice el informe técnico post-intervención, no sería así. El Consejo de Educación Superior esperará conocer quién asume el cargo, mientras que en el Ministerio de Trabajo ya consta el impedimento para que Galo Salcedo ejerza cualquier cargo público. Mirta Carrillo, Telediario.
6 de la mañana con 15 minutos. Un concejal de Cuenca afirma que los gastos excesivos en publicidad institucional del municipio y de la prefectura de Azuay constituyen una campaña electoral anticipada. Por ello solicitan al Consejo Nacional Electoral que revise esta situación. Es el concejal Carlos Orellana quien opina que existe un gasto desmedido en promoción y publicidad, tanto en el municipio de Cuenca como en la prefectura de Azuay. Cita como ejemplo un evento reciente en la parroquia El Valle donde se observó propaganda institucional. Que inclusive obliga a sus funcionarios a que el fin de semana estén todos debidamente uniformados para asistir a diversos eventos. Esto a puertas de las elecciones seccionales. Lo que se pretende es tener una plataforma en cualquier lugar al que una autoridad llegue como para promocionarse hacia una posible candidatura. Algo que puede configurar, según su perspectiva, como campaña electoral anticipada. Ojalá lo más pronto posible el Consejo Nacional Electoral pueda comenzar a hacer este tipo de revisiones. En la delegación provincial del Consejo Electoral se afirma que ya existen informes detallados sobre propaganda de varios actores políticos. Sin embargo, no podemos todavía expresar algo al respecto porque no sabemos si determinadas personas van a ser candidatos o no. Dichos informes serán parte de un expediente cuando se oficialicen candidaturas. Podremos determinar si imputamos o no al gasto electoral. Para el sociólogo Marcos Alamea, la campaña electoral anticipada tiene una sola lectura. Es también una forma de corrupción, una actitud no ética, ¿no? Y un uso inadecuado de recursos. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Ahora les contamos que una mujer fue atacada por un grupo de hombres en una calle de Quito. Ella se defendió con gas pimienta que, según el Ministerio del Interior, está permitido. El hecho causó indignación en la ciudadanía, que hizo un llamado a la creación de políticas que protejan de agresiones a las mujeres. El delito ocurrió en una calle de Cumbayá, en el nororiente de Quito. Cristina, como fue identificada la víctima, se cruzó con un grupo de hombres. Uno de ellos tocó sus partes íntimas. Ella reaccionó lanzándole gas pimienta. Y que la chica dijo que el resto se reía como si fuera una broma. Es una naturalización de la violencia de forma brutal. La ministra del Interior, María Paula Romo, cuestionó a los uniformados, quienes advirtieron a la mujer de que el uso de gas pimienta no está permitido. Romo publicó en su red social el fundamento normativo que permite la comercialización de ese implemento de defensa personal. En este momento, por parte de las mujeres, es un mecanismo con el cual tenemos que convivir frente a el abuso, el acoso que podamos tener. Cristina escribió en su red social: una vez más, insisto, no es justo vivir con miedo. No es justo que no puedas caminar sola a las 18:30, porque corres el riesgo de que te violenten y que ni las autoridades sean capaces de hacer algo. Sería más o menos la palabra de la chica frente a la palabra de él. De la ley integral para prevenir y erradicar la violencia, ¿qué tipifica, digamos, más allá del tipo de violencia? Tipifica también los ámbitos en los cuales se da, y uno de esos es el ámbito público, callejero. Las cifras preocupan. La encuesta nacional de relaciones familiares y violencia contra mujeres de 2012 señala que 6 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia. En lo que va de 2018, según el Consejo de la Judicatura, 47 femicidios se denunciaron en la Fiscalía y se registran 22.255 denuncias por violencia. Y frente a eso, el desafío de las instituciones públicas, de las juntas cantonales de protección de derecho, es saber qué tipo de medidas administrativas de protección tienen que dictar para este tipo de casos que sucedió el fin de semana. Para afrontar la violencia contra las mujeres se lanzaron campañas como la del Patronato San José de Quito, llamada Bájale al acoso. 15 personas fueron condenadas por este delito. 60 casos están en investigación en la Fiscalía. Valeria Villarroel, Telediario. Seguimos con otro tema. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. El Servicio Nacional de Aduanas entregó decenas de prendas de vestir al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a los datos, el sistema requiere especial asistencia para los protegidos de los procesos penales. A nivel nacional, 1.700 personas son protegidas como víctimas o testigos por la Fiscalía. Para la mayoría, la asistencia es integral en vivienda, alimentos e indumentaria, pues tienen doble estado de vulnerabilidad. Perdieron su trabajo por estar enlazados al proceso penal. Tengo que buscar con el Ministerio de Trabajo oportunidad de trabajo para esa persona. En este caso puede ser económico e incluso nosotros damos víveres. El presupuesto anual de $360.000 para las coordinaciones en 23 provincias es insuficiente, por lo que recibe apoyo de otras entidades estatales como SENAE.
La Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana adjudicó mercadería declarada en abandono y valorada en $10.357. Son de no autorizada importación. Esas, por ejemplo, carecían de la norma INE. El acompañamiento para los protegidos se establece de acuerdo al nivel de riesgo. El ingreso y permanencia al sistema depende exclusivamente de la solicitud que hiciera un fiscal o el juez de una causa. El número ha incrementado, más aún los nuevos tipos penales que tienen de carácter sexual. Por parte de SENAE al programa de protección de la Fiscalía se han adjudicado bienes por $366.000 a nivel nacional. Mirta Carrillo, Telediario. 6 de la mañana con 20 minutos, 3.7 millones de dólares recaudó la Corporación Financiera Nacional en la subasta de bienes 2018, lo que equivale al 47% de valor de los bienes ofertados. Al proceso de adjudicación de infraestructuras, principalmente turísticas, llegaron 17 oferentes. En los próximos días, la CFN dará a conocer las condiciones de un nuevo proceso de subasta. 6 de la mañana con 21 minutos, es momento de hacer una pausa. De regreso revisaremos cómo avanza este incendio en el Cerro El Atacazo. Así es, también información internacional. En segundos, volvemos. Les contamos que más de 680 hectáreas de vegetación se han consumido hasta el momento en el incendio del Cerro Atacazo. Bomberos de los cantones Mejía y Quito, en la provincia de Pichincha, realizan tareas de extinción de los focos que permanecen encendidos. A las 3:30 de la mañana de este lunes, los bomberos de Quito y Mejía reanudaron las tareas de combate y control del incendio forestal en el Cerro Atacazo, que se inició el sábado en la tarde. Alrededor de 120 miembros de la Casaca Roja y 15 vehículos se movilizaron a la zona, confirmó el comandante Eber Arroyo. Es una montaña de aproximadamente 60 grados de inclinación y todas estas tareas son manuales, son tareas a pie.
De igual manera, con el helicóptero Argus se realizan sobrevuelos desde donde se observa un extenso manto negro. Son las cenizas de lo que antes era pajonal, el hábitat de especies silvestres, flora y fauna que fueron consumidos por las llamas. Pero además se determina con la cámara termográfica los puntos que aún no se han logrado extinguir para coordinar las acciones operativas en tierra. Creo que en unas 3 horas más terminaremos de extinguir el flagelo al lado del Distrito Metropolitano de Quito. En el área correspondiente al Cantón Mejía también se continúa con las labores de sofocación de una línea de fuego de alrededor de 1 kilómetro. Tenemos 2 flancos donde estamos trabajando, el uno es en San José de Cutulagua, en la hacienda San Luis, y el otro es por el caserío El Belén, en el sector de Tambillo. Tenemos el foco más grande que está en este sector de Tambillo. Por su parte, el alcalde del Cantón Mejía desmintió que exista evacuación de personas. No hay ningún tipo de evacuaciones, se han tomado todas las previsiones del caso, en la parte social también. De acuerdo a los datos que tenemos, es una quema agrícola que empieza en el Cantón Mejía. Esto se ocasiona en territorio de Machachi. Lastimosamente, el incendio avanzó. Las autoridades llaman a prevenir incendios y recuerdan que provocarlos es un delito penado con prisión de 1 a 3 años. Sofía Montoya, Telediario. 6 de la mañana con 26 minutos y las altas temperaturas registradas en varias localidades de nuestro país responden a un fenómeno astronómico denominado equinoccio. Un investigador ecuatoriano nos explica de qué se trata. Para los transeúntes del puerto principal no resulta muy fácil encontrar sombra en horas de excesivo calor. Porque ni siquiera los paraderos de buses están bien hechos como para que el sol no llegue cuando realmente. ¿Cómo haces tú para protegerte del sol? No salgo. Cuando hace sol prefiero no salir. Recién me entero que ha habido esto de los rayos UV y así, entonces ya voy a ver qué hago. ¿Cómo qué se te ocurre? Protector y caminar por la sombrita. Por ejemplo, yo utilizo un gorro o gorra, protector solar. Aunque las predicciones del INAMI auguran índices de radiación ultravioleta entre moderados y altos para el litoral ecuatoriano, para la sierra se espera indicadores extremadamente elevados. Este fenómeno es natural según el investigador de la ESPOL, Franklin Ormaza. Él ha desarrollado su propio modelo para medir la actividad solar e indica que la radiación se mantiene en un promedio constante respecto al año anterior. La novedad de este año es la falta de nubosidad. Al haber menor cantidad de agua suspendida en la atmósfera, la radiación solar tiende a pasar más y eso hace que nosotros sintamos más la temperatura. Explica que normalmente en los meses de marzo y abril ocurre un fenómeno astronómico conocido como equinoccio. El sol está pasando de norte a sur. Predice que en los meses de diciembre y enero sentiremos con mayor intensidad los efectos del sol debido a la cercanía que el astro rey tendrá con la Tierra. Por ello recomienda adoptar medidas como el uso de gafas de sol, prendas de vestir claras y sombreros. Jocelyn de Mera, Telediario. Proyectos de innovación y emprendimientos, así como fomentar el arte y la cultura, son parte de las acciones que ejecutan las autoridades para incentivar en los estudiantes el compañerismo y evitar casos de bullying en los planteles educativos. El trabajo conjunto entre la Gobernación del Guayas y el Ministerio de Educación, estudiantes y padres de familia ha permitido ir erradicando la violencia de pares en los planteles educativos. Tenemos un proyecto que estamos ampliando y dándole ciertos giros que viene desde la gobernación anterior que se llama el Colegio en Buenas Manos. Un contacto directo con los padres, con los maestros, con los jóvenes para transmitirles valores. Los padres se encuentran muy comprometidos, estudiantes también, la campaña ha dado excelentes resultados. El propósito es erradicar la violencia en las instituciones. Las medidas implementadas buscan preservar la integridad de los jóvenes, fomentando el respeto uno con otros, creando espacios interactivos como esta Feria de Primeros Auxilios y Emprendimiento, que se desarrolló en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. Un minuto cívico que rompe los esquemas tradicionales, ¿no? Donde hemos expuesto los emprendimientos que hacen nuestros chicos, los trabajos que ellos hacen en todo este tiempo, en aras de mejorar sus condiciones no solamente académicas, sino también sus condiciones de vida. El arte y la cultura también forman parte del programa Guayaquil Ciudad de Libertad,
que busca inculcar los valores cívicos y empoderar a las futuras generaciones. Marca el prestigio y la fiesta de independencia de nuestra bella ciudad. Hemos empezado también los pregones en cada una de las instituciones educativas, tanto fiscales como particulares. Y vamos a estar con la temática este año de más conciencia, menos violencia, nuestros carros alegóricos también participativos. Eventos que son parte de la antesala de actividades que se realizan por los 198 años de la independencia de Guayaquil. Marlon Chica, Telediario. 6 de la mañana con 30 minutos y el sector privado de la construcción e industrias cataloga a la Ley de Fomento Productivo como una herramienta clave para dinamizar las inversiones en estas áreas. Ahora otros gremios buscan ser socios estratégicos del gobierno. Quienes conforman el gremio de ingenieros civiles del Guayas creen que son nuevos y mejores tiempos para invertir en el desarrollo inmobiliario. Quieren ser parte activa de los procesos, incluso de aquellos en los que el Estado es principal contratista. Prestar nuestro contingente en la preparación de proyectos. ¿Por qué no ser parte de ello? Algo conozco, creo que en Quito el MIDUDE ha hecho un acercamiento al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Me parece muy bueno, pero debemos ampliar. Aunque están a la espera de que algunos valores pendientes se cancelen, pues el gobierno anterior dejó cuentas por pagar hacia este sector que agrupa a casi 5.600 profesionales. El problema es estar impagos, ¿no? Imagínense que hasta el año 2015 el monto que deudaban a los contratistas del Estado andaba en el orden de 1.500 millones de dólares. ¿Y se han pagado esos valores o todavía están pendientes? No, están pendientes todavía esa situación. Eso es lo que le preguntamos la otra vez al ministro y él consideró que es una deuda que no estaba considerada, creo, en el presupuesto. Desde el sector privado se observa a la Ley de Fomento Productivo como una señal clara para enmendar el camino hacia una mayor generación de inversiones. Así lo sostiene Enrique Pita, quien preside la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción. Lamentablemente en nuestra actividad nosotros no podemos medirla en función del desarrollo en plazos muy largos, más allá de posiblemente un par de años, porque necesitamos una economía estable, necesitamos que exista confianza, necesitamos una economía recuperada y eso todavía el gobierno, si bien ha dado buenas señales, está caminando, falta. Otro sector productivo que coincide en que es necesaria la articulación público-privada en materia de inversiones y productividad es la Cámara de Industrias de Guayaquil. Su presidenta, Caterine Costa, considera que actualmente las reglas del juego en materia de seguridad jurídica están mucho más claras. Por eliminar la contratación directa, nosotros estuvimos siempre en contra de eso, notábamos que las industrias no podían vender al Estado y que se lo hacía a través de intermediarios y ahí obviamente habían conductas bastante reprochables. En Guayaquil, César Eduarte, Telediario. Y la Corte Penal Internacional de La Haya determinó que el gobierno de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Este lunes se conoció la decisión del Organismo Internacional de Justicia sobre la disputa que mantienen los dos países por 114 años. Con 12 votos a favor y 3 en contra, la Corte Internacional de Justicia en La Haya desechó la totalidad del pedido del gobierno de Bolivia al de Chile de una salida soberana al mar. Concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de recoger un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. Tras darse a conocer el fallo, el presidente Evo Morales dijo que Bolivia nunca va a renunciar a dejar su enclaustramiento. Si bien no hay una obligación de negociar, pero hay una invocación a seguir continuando con el diálogo. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. ¡Viva Chile! Mientras este fue el festejo del presidente chileno Sebastián Piñera, quien a tempranas horas se reunió con su gabinete. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha hecho justicia y ha puesto las cosas en su lugar. Chile nunca ha tenido ninguna obligación, ni la tiene hoy día, de negociar nuestro mar, nuestro territorio, ni nuestra soberanía. Chile es un país que tiene un afán, una actitud y una disposición de dialogar y colaborar con todos los países del mundo.
De acuerdo con los principios de la Corte Internacional de Justicia, la sentencia es inapelable y de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Fernanda de la Bastida, Telediario. 6 de la mañana, 34 minutos, y la presidenta de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, efectuó un balance de lo ocurrido en la sede durante el 73 periodo de sesiones, en el que participaron 77 jefes de Estado y 44 jefes de gobierno. Espinosa resaltó la ratificación del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y la prohibición de 2 declaraciones sobre la mejora de la salud y el combate a la tuberculosis y las enfermedades no transmisibles. Además, señaló que se reunió con líderes de 50 países, incluyendo 7 jefas de Estado y de gobierno. Este martes continuará en Nueva York la cumbre de la paz Nelson Mandela. Y en Colombia, el presidente Iván Duque firmó el decreto que autoriza a la Policía Nacional a confiscar las dosis mínimas de droga que encuentre a los consumidores en las calles. El documento permite a la policía revisar a las personas y confiscarles cualquier alcaloide que lleven consigo. Los infractores serán multados. Y el gobierno de Indonesia solicitó ayuda internacional para los supervivientes del tsunami que deja hasta el momento más de 1.000 muertos. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate mientras decidieron enterrar en fosas comunes a las víctimas mortales. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, comenzó a coordinar la llegada de ayuda internacional para los sobrevivientes del terremoto y del tsunami que sacudieron la isla de Celebes y sembraron la devastación en Palu y Donggala. La falta de alimentos y gasolina marca las prioridades de los sobrevivientes de la catástrofe, que deja hasta el momento más de 1.000 muertos, 554 heridos y 16.732 desplazados. Esto mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de víctimas y sobrevivientes. Además, el Ministerio de Sanidad abastece de personal y material médico a una zona donde hacen falta especialistas en ortopedia, cirujanos plásticos, neurocirujanos, anestesistas y enfermeras. A esto se suman la creación de fosas comunes para enterrar a las víctimas mortales en las afueras de Palu, no lejos de un pueblo donde centenares de personas han quedado sepultadas por avalanchas de barro. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el estadounidense Arthur Ashkin, el francés Gerard Mourou y la canadiense Donna Strickland ganaron el Nobel de Física 2018 por sus investigaciones sobre el láser. Así lo anunció la Academia Sueca, que dijo que el premio sería entregado a la mitad a Arthur Ashkin por invenciones innovadoras en el campo de la física láser y la otra mitad a Gerard Mourou y Donna Strickland por su método de creación de pulsos ópticos de alta intensidad. 6 de la mañana, 37 minutos. Está listo Diego Valencia para contarnos detalles de lo que sucede en el ámbito deportivo. Me gusta la tabla de posiciones, señor Valencia. ¿Ah, sí? Como interesante, interesante. Con Emelec pisándole los talones Así a Macará. Es, a Macará, pero qué bien por Macará también. Empató Macará ayer. Estaba perdiendo un partido por 2-0. El segundo tiempo fue distinto, terminó empatándolo 2-2. Quedó un mal sabor de boca en algunos de los hinchas del conjunto celeste, pero al final me parece que se rescató un punto. En ese afán de culminar primeros en esta segunda etapa y disputar la final con Liga. Pero qué bien que los equipos estén destacando, sobre todo Macará. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones. No me diga, ¿podemos considerarlo como su segundo equipo? No, déjenos. No todavía, a disfrutar del fútbol. Sabe a quién llevamos en el corazón, así bueno, que adelante. Muy bien, parecimos demasiado generosos entonces. 6:38 minutos, señores y señores, aquí están los deportes. Llega Fanático Telediario. Así iniciamos, señoras y señores, como siempre, con buen ánimo y con la invitación para que puedan escribirnos a nuestras redes sociales de toda la plataforma de los medios públicos, también a nuestra cuenta de Twitter e Instagram personal, @de_Valencia_Vela. Con un abrazo para todos y reiterándoles la bienvenida, comenzamos con las novedades del Deportivo Cuenca, que ya está desde el pasado domingo en territorio brasileño para su partido de vuelta frente al Fluminense de Brasil. Y por supuesto, para cumplir con este encuentro de la Copa Sudamericana, en el que aún dicen los morlacos, no todo está perdido. Informe desde Cuenca a propósito de lo que será este encuentro por Copa Sudamericana.
Deportivo Cuenca ya está en Brasil con el objetivo de afrontar el partido de revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Fluminense de ese país. Con 2 goles en contra, el elenco austral querrá efectuar la hazaña en el Estadio Maracaná y darle la vuelta al resultado. Los jugadores confían en hacer un buen papel en territorio auriverde. Nosotros trabajamos siempre para poder obtener grandes resultados, tanto local como visitante. Esperamos nosotros el día jueves traer esa anhelada clasificación no solo para la ciudad de Cuenca, para el equipo, sino para el país. Este lunes el conjunto azuayo realizará su primer entrenamiento, pensando en la estrategia que utilizará para tratar de sacar un óptimo resultado ante los brasileños. Para Edison Preciado, futbolista de la escuadra cuencana, hay que tener mucha tranquilidad durante los 90 minutos. Hacer un buen partido, tener nosotros el campeonato ecuatoriano, remontar nosotros, elevar en la tabla y solo eso lo vamos a conseguir con puntos importantes, tanto local como visitante. Para este martes el elenco morlaco efectuará su segunda sesión de entrenamientos en el Centro de Fútbol Sico, Sociedad Deportiva. Para el miércoles harán el reconocimiento respectivo de la cancha del Estadio Maracaná. Este martes, esto para subrayarlo, se realizará el reconocimiento del campo del Maracaná por parte del equipo dirigido por Richard Páez. Pero, ¿qué novedades trae el equipo del Fluminense para este choque, el de vuelta de los octavos de final de esta Copa Sudamericana? Nos enteramos en la siguiente nota. A propósito, el partido irá este jueves a las 17:30 hora de Ecuador. Reiteramos, el partido de vuelta de la Copa Sudamericana en estos octavos de final. Fluminense, rival de Deportivo Cuenca este jueves en el partido de vuelta por Copa Sudamericana, deja atrás la derrota frente a Gremio por el torneo local y se enfoca ahora en el compromiso ante los cuencanos, con el objetivo de ratificar lo hecho en el compromiso de ida, donde vencieron 1-0. El Flu es dirigido por Marcelo Oliveira y no atraviesa una buena campaña en la liga local, donde se ubican en el 10º lugar, por lo que continuar en la Copa Sudamericana es uno de los compromisos inmediatos de la escuadra brasilera. El partido previsto para las 17:30 de Ecuador se jugará en el mítico Estadio Maracaná, que estrenará un remodelado terreno de juego. El volante ecuatoriano Junior Sornosa es una de las figuras del conjunto de Brasil y por lo visto en la práctica ante Deportivo Cuenca tiene ratificado su lugar en el mediocampo de Fluminense. Según la misma página del club, arriba de 25.000 boletos se han vendido hasta el momento para este compromiso. Nacional de Uruguay será en cuartos de final el rival del ganador en la llave entre Deportivo Cuenca y Fluminense de Brasil. 6:42, revisamos cómo quedó la tabla luego del último resultado de la fecha 12 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en su segunda etapa. Macará y el Nacional empataron 2-2 en el Bellavista. Ay, ¿será que rescató un punto Macará? Luego de estar perdiendo por 2-0 gracias a los goles del Manu Balda, que consiguió para el Nacional una ventaja que al final no la pudo sostener. Pues hay algunas caras largas que dicen ese era el partido clave para el conjunto celeste. Vamos a ver cómo se vienen los otros resultados. Macará en el primer lugar con 23 puntos. Lo sigue Emelec con 20 y más 8 de gol diferencia en el segundo lugar. Luego Aucas también con 20, que se acerca peligrosamente a los primeros lugares. Barcelona y Delfín con 18 puntos, 16 para la Católica en el sexto lugar. Séptimo lugar para la Liga Deportiva Universitaria con 15, al igual que el Deportivo Cuenca. El Independiente con 14, el Nacional, que sumó 13, menos 3, se ubica en la 10ª casilla. Cierra en la tabla un intrascendente Técnico Universitario y Guayaquil Fútbol Club en el 12º lugar. A 6 de la mañana con 43 minutos. Revisamos el partido pendiente de Liga Deportiva Universitaria y la Universidad Católica. Partido pendiente, digo, de una fecha anterior a propósito de la participación de Liga de Quito en la Copa Sudamericana. Por ello, quedó diferido para esta fecha. Miércoles 3 de octubre, 19:15, Liga frente a la Católica. Por la fecha 9 de esta segunda etapa en el torneo nacional. Y Barcelona no hace noticias solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Ayer sus principales dirigentes firmaron un convenio de cooperación con la Fundación Facinarm para que algunas de las actividades del conjunto ídolo del astillero sirvan en función de recolectar fondos para esta fundación que atiende a los más necesitados.
Con el propósito de firmar convenios institucionales de cooperación, la dirigencia del Barcelona Sporting Club y la Fundación Sin Fines de Lucro Fascinan se reunieron la mañana de este lunes en Guayaquil, con la presencia de la dirigencia, el director técnico Guillermo Almada y 3 jugadores, entre los que destacaron Byron Castillo, Félix Torres y Tito Valencia. Asimismo, el conjunto torero hizo el lanzamiento de la camiseta conmemorativa al campeonato número 8, conseguido en 1985, la misma que será usada en el clásico del Astillero ante Melec. José Francisco Ceballos, presidente canario, se refirió al evento y sobre todo al irregular momento deportivo por el que atraviesa el conjunto más popular del Ecuador. El Barcelona tiene que estar comprometido, como lo hemos hecho años anteriores con Solca, hoy lo hacemos con Fascinar. Esperamos que ese día del clásico del Astillero vaya mucha gente. Primero también apoyar al ídolo, a la institución, a ganar un partido importante. Ustedes vieron en el primer tiempo, más que todo, fuimos contundentes, fuimos dominadores de principio a fin en los primeros 45 minutos. Marcamos un gol que pudimos haber hecho 2 o 3, pero en un tiro al arco nos empatan, lastimosamente, y eso ha sido la tónica en algunos partidos. Por su parte, uno de los defensores centrales de la escuadra barcelonista, Félix Torres, también dio su percepción sobre el momento futbolístico que está teniendo el equipo barcelonista. Tenemos que mirar los errores que hemos cometido en estos últimos partidos y reconocer para mejorar. Barcelona volverá a los entrenamientos este martes en la cancha alterna del Estadio Monumental, donde ya empezará a bosquejar el rol titular que rivalice este sábado ante Delfín en el Estadio Jocay de Manta a las 18:30. Vamos con información acerca de selección ecuatoriana de fútbol, pero ahora en su versión femenina, que viene desarrollando varios microciclos en función de lo que serán próximos torneos, principalmente aquel del 2022. Me refiero a la Copa América, precisamente femenina, que se realizará en nuestro país. Más detalles a través de las voces de sus protagonistas. Siempre dentro de un cuerpo técnico hay diferencias porque son personas distintas, se manejan de manera distinta y pues nosotras como jugadoras lo que tenemos que hacer es acoplarnos. En cuanto a jugadoras, pues hay caras nuevas, hay chicas que vienen de procesos de selección sub-20 con el mismo profe Pescarolo, hay chicas que no habían estado dentro de una selección y son de la mayor en este caso, y sin duda alguna es acoplarse, es volver a un inicio, pero me alegra que el inicio sea desde ya, desde mucho antes, para tener un proceso bastante largo y que tanto el cuerpo técnico pueda tener tiempo para observar y pues nosotras podamos acoplarnos de muy buena manera. Pero para cambiar eso y para cambiar al dirigente, somos nosotros los jugadores los encargados de dar a conocer a ustedes, al periodismo, a la hinchada, a la gente exterior que no vive el camerino, no vive lo interno, de expresar lo que pasa en el fútbol. Pero mientras nosotros los jugadores sigamos separados, sigamos a conveniencia, yo estoy bien en tal equipo o en tal institución y lo demás no me importa, vamos a seguir haciendo daño a nuestro fútbol y a los que vienen atrás. En algún momento Walter Mamita Calderón decía en una entrevista hace algunos años atrás de que él mismo, cuando escuchó insultos racistas desde las gradas, se encargó de parar un partido. Dijo, no juego más. Claro, esto no está reglamentado, fue una actitud de irreverencia, una actitud contestataria ante esta situación. Pero cabe la reflexión, ¿qué tal si la misma actitud tendrían todos los jugadores, en todas las canchas del fútbol, no solo ecuatoriano, sino a nivel mundial? Seguramente la gente aprendería que por esa incomodidad que siente el jugador de color diferente, pues uno no tiene que actuar de manera tan baja, haciendo gestos o haciendo esos sonidos guturales tan incómodos que hacen connotaciones raciales o de racismo más bien. Esto tiene que quedar definitivamente ya apiado del fútbol y qué mejor que uno de sus protagonistas pueda darnos una lección, reitero,
de ese espíritu rebelde, contestatario, que también se puede dar en el fútbol. ¿Por qué no? Si los dirigentes a veces contrarían lo que dice en el reglamento cuando les conviene. ¿Por qué no una actitud irreverente en función de desechar esa situación que normalmente se da todavía en nuestro fútbol incluso? 6:51 minutos, no se pierdan la entrevista con Walter Mamita Calderón. ¿Para cuándo, señor Diego Ochoa? Para este viernes en Fanático, de las 11 de la noche. Perfecto, de las 23 horas. Allí estará entonces este contacto mano a mano con Walter Mamita Calderón, ex delantero de la selección ecuatoriana y también de varios clubes, los más importantes del fútbol ecuatoriano. Vamos ahora con otra disciplina. Nos metemos en lo que el ciclismo promete para este próximo 7 de octubre. El inicio de la Vuelta Ciclística al Ecuador. ¿Cómo se encuentra el Team Movistar? Tal vez el más importante en cuanto a su organización y las estrellas que tiene. Pues nos enteramos ahora a través de esta rueda de prensa que dieron hace días anteriores y en los que los deportistas del Team Movistar dieron a conocer algunos detalles acerca de su preparación. Pues siempre se ha querido igualar el récord que tiene uno de los grandes del ciclismo nacional como es Pedro Rodríguez, y pues cuando me inicié siempre trataba de seguirle sus pasos, y el ver que estamos ya muy cerca de estar ahí a los 5 triunfos que tiene de Vuelta al Ecuador, pues para mí es un orgullo estar ahí, mejorarle esos títulos a Pedro Rodríguez. Un recorrido muy duro, hay etapas cortas que son bastante duras, el desnivel de cada etapa es muy exigente, y pues como he dicho, la primera etapa es de las más largas y tiene un desnivel muy duro. A la mitad de etapa son 60 kilómetros que son muy duros, que va a definir mucho, ¿no? No se pierdan el mensajear, el enviar sus mensajes y, por qué no, también sus críticas y sus saludos a nuestra plataforma de redes sociales de los medios públicos. También en nuestras cuentas personales, @devalenciavela, tanto en Twitter como en Instagram. Conmigo hasta las 10 de la mañana en Fanático Radio por Pública FM en 105.3. Buenos días y bienvenido al señor Eduardo Califé. Llega el momento de las entrevistas. ¿Qué tal, Gracias, Eduardo? señor Valencia. ¿Qué se prepara para esta semana? Bueno, varias novedades. Primero, el partido de Liga frente a la Católica, partido pendiente este miércoles. El jueves, Copa Sudamericana, y el fin de semana, Liga nuevamente frente a Macará, el puntero de la segunda etapa. A ver qué pasa. Mucha actividad para los aficionados. Gracias por la información. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos a través de la señal de Ecuador TV en este espacio de entrevistas. Este día, nuestros invitadas e invitados. María Paula Romo, ministra del Interior, nos ofrecerá detalles sobre la propuesta de crear una unidad anticorrupción en la Policía Nacional. El caso también del acoso y el fundamento informativo para la comercialización y uso de gas pimienta en defensa personal. Entre otros temas tocaremos con nuestra invitada. Además, Jairo Lalaleo, abogado defensor abogado auspiciante de Fernando Balda, se referirá a los caminos legales que se debe emprender para revisar la actuación de la asambleísta Sofía Espín por su visita a la cárcel a una procesada en el caso Balda, así como su evaluación acerca del avance de la audiencia preparatoria del juicio en este caso. Y finalmente, Napoleón Saltos, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales y ex asambleísta, nos ofrecerá su opinión y su análisis sobre los hechos del 30 de septiembre, la evolución de los casos y una perspectiva sobre la situación actual. Estos son los temas e invitados de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Como siempre, a esta hora les recomendamos la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos dice: Chile no está obligado a negociar una salida marítima con Bolivia. Esta es la información que se refiere a la resolución de la Corte de Justicia de La Haya sobre el caso del diferendo entre Chile y Bolivia acerca de la salida
al mar para este segundo país. Además, Qatar se interesa por el portafolio de inversiones. El emir de ese país se reunió con el presidente Lenín Moreno. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, mostró las oportunidades que brinda Ecuador ante la expresión de interés de los cataríes por invertir en nuestro país. Y finalmente, con un despliegue amplio, gráfico, el incendio en el Cerro Atacazo avanza sobre pajonales, bosques y cultivos. Más de 680 hectáreas se han visto afectadas. Ayer las llamas llegaron hasta las copas de los pinos, un verdadero flagelo, tomando en cuenta además que el Atacazo es una de las fuentes de agua para el proyecto La Mica y es clave en el entorno y en el ecosistema que rodea a la capital de la República. 6 de la mañana, 58 minutos. Una mujer fue atacada por un grupo de hombres en una calle de Quito. Ella se defendió con gas pimienta, que según el Ministerio del Interior está permitido. El hecho causó indignación en la ciudadanía, que hizo un llamado a la creación de políticas que protejan a las mujeres de las constantes agresiones. El delito ocurrió en una calle de Cumbayá, en el nororiente de Quito. Cristina, como fue identificada la víctima, se cruzó con un grupo de hombres. Uno de ellos tocó sus partes íntimas. Ella reaccionó lanzándole gas pimienta. Y que la chica dijo que el resto se reía como si fuera una broma. Es una naturalización de la violencia de forma brutal. La ministra del Interior, María Paula Romo, cuestionó a los uniformados, quienes advirtieron a la mujer de que el uso de gas pimienta no está permitido. Romo publicó en su red social el fundamento normativo que permite la comercialización de ese implemento de defensa personal. En este momento, por parte de las mujeres, es un mecanismo con el cual tenemos que convivir frente a el abuso, el acoso que podamos tener. Cristina escribió en su red social: una vez más, insisto, no es justo vivir con miedo. No es justo que no puedas caminar sola a las 18:30, porque corres el riesgo de que te violenten y que ni las autoridades sean capaces de hacer algo. Sería más o menos la palabra de la chica frente a la palabra de él. De la ley integral para prevenir y erradicar la violencia, ¿qué tipifica, digamos, más allá del tipo de violencia? Tipifica también los ámbitos en los cuales se da, y uno de esos es el ámbito público, callejero. Las cifras preocupan. La encuesta nacional de relaciones familiares y violencia contra mujeres de 2012 señala que 6 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia. En lo que va de 2018, según el Consejo de la Judicatura, 47 femicidios se denunciaron en la Fiscalía y se registran 22.255 denuncias por violencia. Y frente a eso, el desafío de las instituciones públicas, de las juntas cantonales de protección de derecho, es saber qué tipo de medidas administrativas de protección tienen que dictar para este tipo de casos que sucedió el fin de semana. Para afrontar la violencia contra las mujeres se lanzaron campañas como la del Patronato San José de Quito, llamada Bájale al acoso. 15 personas fueron condenadas por este delito. 60 casos están en investigación en la Fiscalía. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 7 de la mañana, 1 minuto. Está con nosotros María Paula Romo, ministra del Interior. Buenos días, gracias por estar aquí. Comencemos con el tema que aborda el reportaje previo, que tiene que ver evidentemente con un problema grave, serio, recurrente, el problema de la violencia contra las mujeres en la vía pública. Pero en lo que toca al caso analizado, le quiero preguntar, ¿cuándo, de qué manera está autorizado el uso del gas pimienta como un recurso de defensa personal? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de comentar los temas que siempre están pendientes. Yo leí, como muchos de nosotros, leí esta nota, la indignación que tenía una ciudadana por lo que había sucedido. No solamente porque alguien se sienta autorizado, se sienta permitido a tocarla en la calle, que ya es una terrible forma de violencia, sino porque además, aparentemente, digo, de su relato, primero había conversado o le había dado esta queja, esta denuncia a un grupo de agentes metropolitanos y luego habría acudido la policía. Mi reacción fue, pues, evidentemente compartir la molestia, como creo que todos nosotros, por lo que había sucedido, pero luego pedir la información sobre el tema de este tipo de instrumentos de defensa. Lo ideal sería que no tengamos que necesitarlos. Lo ideal sería que la reacción, si es que hay un chico acompañado por 4 o 5 amigos,
lo ideal sería que si es que alguien se atreve a hacer eso, la gente alrededor esté indignada, no se lo permita, que nadie le celebre, que los amigos no se rían, porque todo esto es la reacción de una sociedad frente a la violencia, pero sobre todo que tanto agentes de nivel municipal o peor todavía, miembros de la policía, tengan una reacción adecuada a esto. Por supuesto, a veces no hay suficiente información porque la norma general prohíbe que los ciudadanos tengamos armas, lo cual también tiene una explicación, ¿no es cierto? Pero lo que yo hice fue investigar un poco con el conocimiento especializado que hay en la Policía Nacional, y para la comercialización de ciertos artefactos de defensa como este tipo de aerosoles hay una sustancia que es la que provoca irritación. Si esta sustancia no supera el 1.3%, es una sustancia de venta permitida. Este fue el dato que yo transmití a la ciudadana a la que le había pasado esto, a la que además le habían dicho que este tipo de herramientas estaban prohibidas, para que todos como ciudadanos, si tenemos más información, podemos decir, mire, aquí está, esta es la ley o esta es la norma, este es un reglamento en este caso, que permite hasta este porcentaje. Entonces, yo creo que como ciudadanas también la información más que nos da los poder. ciudadanos a la hora de adquirir este tipo de cosas, que probablemente esta no es una información en manos de los consumidores, buscar en la letra pequeña del artículo si cumple o no con la norma, sería un problema de controlar la importación. Exactamente, el reglamento a lo que se refiere es a qué tipo de venta está permitida, a eso se refiere el reglamento, y por eso la información que yo trasladé era, si este tipo de sustancia está permitida su venta, pues no es correcto que se prohíba su porte, no es cierto, no se corresponde con la verdad. ¿Y cuál fue el caso, disculpe, de la ciudadana? ¿Ella utilizó un gas pimienta permitido o prohibido? No lo conozco, no sé cuál es el gas pimienta que habrá utilizado, y por eso yo lo que ofrecí es la información en términos generales y que nos puede servir a todos y a todas. Por supuesto, también yo voy a pedirle al comandante general de la policía que dé un recordatorio de esta información a los miembros de la policía, porque no importa si el especialista en este tema o el especialista legal tiene toda la información, si es que no lo tiene el policía que está en contacto con las ciudadanas. Entonces, en estos días también vamos a repetir esta información para que los policías en este tipo de casos puedan tener la reacción apropiada y la que es correcta según la ley, porque es la ley y el reglamento los que autorizan este tipo de cosas. Sin Pero restar, insisto, y para concluir el tema, todos deberíamos reaccionar como sociedad. Exactamente, porque sin restar importancia al tema de la norma sobre el gas pimienta, lo de fondo es que la ciudadana fue agredida. Exacto. Hubo una suerte de complicidad, de celebración alrededor de ella. Finalmente, ¿qué consecuencia ha tenido este evento? Esto es lo grave de la violencia contra las mujeres, es que es permitida, es que muchas veces es normalizada, lo decía una de las personas entrevistadas en la nota. Por eso es muy importante que nadie lo haga y que nadie subestime este tipo de cosas, que no lo subestime ningún agente del orden, que no lo subestime la sociedad, que no lo subestimen o lo celebren los amigos del chico. En este evento en particular... Y que no lo toleren las autoridades. Por supuesto. Porque en este caso, ¿cuál debió ser o deberá ser de aquí en adelante el protocolo a seguir por parte de la Policía Municipal y otros agentes? Bueno, cuando se trata de policías municipales, cada municipio tiene sus propias reglas. En Quito existe una campaña, existen unos números especiales para comunicar este tipo de cosas, sobre todo en el transporte público. Y en el caso del Ecuador hay una ley de prevención de violencia de género y que tiene algunas herramientas, ¿no? Pero, de nuevo, si es que vemos la cantidad de casos que se dan de esta naturaleza, no los vamos a resolver poniendo a un policía al lado de cada persona para que evite, para que se controle de tener una actitud así. Es que como sociedad es intolerable y esa yo creo que es la pedagogía, y por eso es tan importante que un caso de estos se ponga en las redes sociales, provoque indignación, se discute en un noticiero, porque creo que esto manda el mensaje de que no es normal, no es correcto, no es una broma, no es un problema menor, y ojalá entonces esta sea la pedagogía en la sociedad. Este hecho se inscribe una vez más en el campo de la cultura, del comportamiento, de las costumbres, de los hábitos. Y esto tiene que ver con la mención a un plan de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica que ha anunciado usted se hará y que abarcará de 2018 a 2030. ¿Por qué se ve la necesidad de trabajar con esa proyección de tiempo?
Sí, estamos trabajando, ojalá en los próximos meses tengamos ya listo el plan para ser anunciado, presentado formalmente, lo estamos ya revisando en algunas reuniones ciudadanas y en comités provinciales de seguridad. Es un plan que tiene estas dos dimensiones, seguridad ciudadana y convivencia social. Yo he tratado de poner mucho énfasis en estos datos de la realidad. La mitad de los acontecimientos violentos en el país tienen relación con violencia social, la otra mitad tienen relación con violencia criminal. El trabajo que tiene el Estado y su responsabilidad es distinta para estos dos casos. En el caso de la violencia criminal, investigar el delito, reprimir el delito, colaborar con la función judicial para que puedan ser sancionadas las personas que responden a una organización criminal, a la economía delictiva. Pero en los otros casos, cuando un marido asesina a su mujer en su casa, cuando hay violencia contra los niños en una institución educativa, las formas de atacar este problema difieren. Entonces es muy importante que como parte del compromiso, del objetivo de la seguridad, también modifiquemos nuestras normas de convivencia, que por cierto no es solamente un problema de actitud individual, sino también de reglas claras en la sociedad, de reglas de convivencia que eviten este tipo de escaladas de conflicto, de reglas claras en las instituciones educativas, de reglas claras en los barrios. Entonces, para ser serio y para tener posibilidades de éxito no puede quedarse en el ámbito solamente del Ministerio del Interior. Así es, y en este caso el plan, si bien es cierto, es responsabilidad del Ministerio del Interior, estamos planificando nuestras actividades, no dejamos de mirar cómo esto se tiene que articular con otros sectores. Uno de los espacios concretos para esta coordinación son los comités provinciales de seguridad, en donde el Ministerio del Interior se reúne con las autoridades provinciales de salud, de educación, de inclusión social. También vamos a invitar en los próximos comités a las autoridades municipales, las autoridades que tienen relación con los temas de riesgo. El tema de la seguridad debe ser abordado integralmente. Nosotros haremos la parte de nuestro trabajo, lo que corresponde a Interior y a la Policía Nacional, que es sobre todo la represión del delito, la investigación del delito, la predicción, la prevención, porque tiene unas dinámicas que pueden en algunos casos comprenderse, pero hay que articular este tipo de acciones con todos los sectores. ¿Por qué al 2030? Para que esté articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda Global de Desarrollo y de Igualdad. Cuando se piensa en planes a tan largo plazo, aunque no es largo en rigor, pero sin embargo 2030 es mucho tiempo en términos de gestión de la administración pública, todas las personas seguramente piensan qué ocurrirá cuando cambie la ministra, peor todavía cuando cambie el gobierno, se sostendrá el plan, se hará un nuevo plan, que nos hace pensar que esto se mantendrá en el tiempo. Bueno, siempre es importante diferenciar las políticas de Estado que las políticas de gobierno. En el caso de las políticas de seguridad son las que mejor se explican como políticas de Estado, porque responden a la evaluación de la realidad, a las proyecciones, a las amenazas que son reales. Y en ese sentido, pues también el plan tiene resultados que son periódicos. El plan se proyecta hasta el 2030, pero hay resultados para el próximo año, hay resultados para este año del plan que ya estaba vigente, hay resultados para el final del periodo de gobierno y de esa manera, ojalá, sobre todo si es que es un plan en el que participan muchos sectores, en el que estamos en contacto permanente con la Asamblea, con los gobiernos seccionales, eso debería explicar que más allá de cualquier cambio de ministro, entonces este sea un plan que pueda conducir un tema tan importante como la seguridad. Uno de los antecedentes que usted abordó públicamente señala que hace 8 años el Ecuador tenía un indicador de homicidios intencionales con una tasa de 17 por cada 100,000 habitantes y hoy tenemos una tasa de 5.8 y el objetivo al 2021 es llegar a 5.4, pero es muy importante la reducción que va en 8 años hasta esta parte. ¿Qué se hizo bien y qué hay que seguir haciendo? Sí, esta es una pregunta clave. La semana pasada que fui invitada a la Comisión de Justicia, que se encuentra debatiendo una reforma legal para seguridad, es el nombre que tiene el proyecto de ley, una ley para la seguridad ciudadana, es una reforma del Código Penal. Precisamente compartí con los asambleístas de esta comisión información que está disponible sobre qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad, en la que creo que todos compartimos el mismo objetivo. Nadie quiere que una de estas tasas se dispare, nadie quisiera tener acontecimientos violentos en el país, pero ¿qué es lo que ha funcionado en estos años? Una de las cosas que mejor ha funcionado es el control de armas. Este es un tema muy importante porque hay que persistir sectores, en ello. Sí, entonces. Por supuesto. Hay algunos sectores que relacionan el tema de la seguridad con deberíamos poder tener un porte más flexible de armas.
Si es que tenemos un dato cierto en el país, es que el control de armas y el control estricto de armas es uno de los factores que más ha incidido en el descenso de la tasa de homicidios intencionales en el Ecuador. Es un tema importante, hay que ponerlo sobre la mesa cuando se debate. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Se nos agota el tiempo en esta entrevista y tenemos temas importantes. Una policía anticorrupción. ¿Por qué podría tener éxito un grupo especializado de la policía dedicado a este tema? Sí, la policía, entre todas sus funciones, porque tiene una parte operativa, tiene una parte de inteligencia y tiene una parte de investigación. Entre estas funciones, la policía también se especializa. Tenemos un grupo especializado antinarcóticos, por ejemplo, tenemos una policía ambiental, tenemos una policía especializada en niños, niñas y adolescentes, que es la DINAPEN, pero no tenemos una policía especializada en delitos de corrupción. Esto es muy importante porque el mensaje en el país tiene que ser cero impunidad, pero en todos los delitos, porque habitualmente hay delitos que se sancionan más que otros y hay delitos y delincuentes que no siempre son investigados y sancionados. El mensaje, que es el mensaje del gobierno del presidente Moreno, que es uno de sus signos de identificación, es el de la lucha contra la corrupción, y para eso una policía que se especialice en construir estas investigaciones, en averiguar quienes participan en una organización delictiva, porque así como hay crimen organizado y hay una cabeza y unos ejecutores en delitos de robo de carros o en delitos de tráfico de personas, también hay crimen organizado y estructuras delictivas que muchas veces se benefician de los recursos públicos, y eso también tiene que ser una tarea de la policía. Crearemos una unidad especializada para investigar también ¿Pero qué este tipo de facultades delitos y características especiales debe tener esta unidad, comenzando por el hecho de que hay que evitar que sea penetrada por la corrupción? Bueno, esa es una preocupación en todos los delitos y tenemos mecanismos internos, a veces funcionan mejor, a veces nos encontramos con más problemas, pero hay mecanismos internos precisamente para que quienes investigan o quienes hacen parte de estos cuerpos especializados puedan, en lo posible, mantenerse alejados de este tipo de contaminación. Pero es parte del riesgo del trabajo de la Policía Nacional y es parte de lo que internamente en los mecanismos de disciplina y de control interno se tiene que prever. Gracias por aceptar esta invitación, María Paula Romo, ministra del Interior. Hacemos un breve corte. Al regresar, Jairo Lalaleo, abogado de Fernando Balda.
Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Está con nosotros Jairo Lalaleo, abogado de Fernando Balda. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son los caminos legales que se debe seguir para revisar la actuación de la asambleísta Sofía Espín, a quien se le atribuye, ella lo ha aceptado evidentemente, haber visitado la cárcel para ponerse en contacto y tratar de influir sobre la procesada, una de las procesadas en el caso Balda? Buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de esta situación, debo dejar en claro que el problema no son las visitas en sí, a un centro carcelario. El problema radica cuando se violentan o se transgreden las normas o reglamentos que se disponen para el común de los corrientes en las visitas. Ahora bien, ¿y qué normas fueron transgredidas en este caso puntual? Los privados de libertad, ellos tienen un grupo selecto, ¿sí? Como pueden ser los familiares, su abogado patrocinador, que de una u otra manera servirán de un paliativo emocional mientras cumplen su condena. En esta lista no estaba la asambleísta Espín, ¿sí? Hemos escuchado a los funcionarios del Ministerio de Justicia decirnos que en efecto no se registró ni en la bitácora, no hay ningún registro del asambleísta y fue en un día que no estaba habilitado para las visitas. Obviamente esto da a entender que se está haciendo uso y abuso del cargo que ostenta. Más grave aún es el hecho de que Diana Falcón es una testigo protegida, puesto que el testimonio anticipado que ella proporcionó sirvió, ¿sí?, para llevar hasta estas instancias al jefe de los correístas, a Rafael Correa Delgado. Eso está perfectamente claro. La pregunta es, ¿qué ocurrirá? ¿Qué consecuencias tiene lo que ha pasado? En este momento la asamblea entrará en debate, ¿sí? Tendrán que buscar ellos, ¿sí?, como órgano rector de esta asambleísta, la sanción respectiva. Eso en cuanto a la asamblea. En cuanto a lo que requiere a la investigación de fiscalía, el fiscal general fue muy claro que de oficio ellos investigarán este actuar del asambleísta. Para nuestro modo de ver como abogados, como profesionales, esto tiene que ver con un tipo de fraude procesal, puesto que al manejar, al manipular evidencias con el afán de engañar a la juzgadora y sobre todo a pedido de un asambleísta, es realmente bochornoso. ¿Ustedes creen que ella debe ser procesada? Por supuesto, porque como le dije anteriormente, ella es una testigo protegida, es una pieza clave, fundamental en la investigación. Pero el otro lado es la violación de los protocolos, y en esto hay responsables y corresponsables. En una primera instancia ya fue destituida la directora del centro penitenciario, pero ¿habrá otras personas implicadas en su opinión? Bueno, para mi modo de ver, esa es la primera señal que está enviando para una investigación. Si el Ministerio de Justicia destituye a esta funcionaria, es claro y evidente que ahí hubo algún tipo de acuerdo o recomendación en base al cargo de asambleísta. Entonces ahí obviamente habrán los guardias y todo ese sistema, todo ese lineamiento que se sigue para poder acceder hacia la persona privada de la libertad. Deberían haber más sanciones. ¿Creen debería haber más sanciones? Por supuesto. Dice usted, ¿sobre quiénes? Los guardias, ¿sí? Porque ellos tienen claro, ¿sí?, que el proceder es el que mandan los centros carcelarios. O sea que en este momento ustedes todavía no se sienten garantizados respecto de la protección, la debida seguridad que debe haber en torno a su representada. No es mi representada Diana Falcón. Nosotros como partes procesales dentro de esta investigación, dentro de este proceso en el caso Balda, nosotros sí estamos realmente muy preocupados por lo que pueda ocurrir a Raúl Chicaiza y a Diana Falcón. Tiene usted razón, el representante legal es el abogado Diego Chimbo. Pero ¿ustedes consideran que en este momento hay las debidas garantías para que ellos nuevamente no sean visitados o influidos por otras personas? No lo sabemos, no lo vamos a saber. Un día previo a la audiencia sucedió esto, que fue sorpresa, fue un baldazo de agua fría para todos. ¿Cómo se puede permitir que estas situaciones ocurran un día antes de la audiencia que podría llevar a juicio al jefe del correísmo? O sea, esto es algo insólito que pasa. Yo, para mi modo de ver, Diana Falcón corre mucho riesgo con este tipo de visitas y mucho más de asambleístas. En todo caso, ya fueron entregados las evidencias, la cooperación eficaz, ya el contenido de la cooperación eficaz.
ya están jugados desde el punto de vista, digamos, en términos futbolísticos, en términos deportivos, y lo único que se espera es la determinación o la decisión final de la jueza. ¿Qué esperan los abogados de Fernando Balda? ¿Qué esperamos nosotros? Lo que el pueblo ecuatoriano ha esperado durante 10 años. Que se haga justicia, que esto no quede en la impunidad. 10 años que estuvimos sujetos a un régimen que lo conducía un tirano. Hay pruebas. En todo el expediente, en la foja que usted abra, hay evidencias precisas, contundentes, sólidas en contra de Rafael Correa. Por eso yo hago un llamado a la doctora Camacho, de que el pueblo ecuatoriano ha puesto en usted el destino de este país. Se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia, doctora Camacho. Pero usted a estas alturas tiene que hacerle llamados a la jueza. La jueza está reflexionando. Por supuesto. A ver. En base a las evidencias, ya los llamados no tienen sentido. Las pruebas aportadas, descubiertas en este proceso, la cooperación hecha por la testigo protegido Diana Falcón y Raúl Chicaiza son contundentes. No hay pie a la duda, absolutamente nada. Acá se ha hecho siempre referencia por parte de la defensa Correa que esto es una persecución política. Aquí no se está persiguiendo políticamente a nadie. Aquí simple y sencillamente ha obrado la justicia, la investigación, una investigación objetiva por parte de Fiscalía en la que se han determinado las respectivas responsabilidades. 7 de la mañana, 24 minutos, nuestro invitado Jairo Lalaleo, abogado de Fernando Balda. Gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. Este domingo se realizó en los exteriores del Hospital de la Policía Nacional al norte de la capital una ceremonia en memoria de las víctimas del 30S. Previo al acto se registraron incidentes con integrantes del colectivo 30S Nunca Más. Pueden poner ahí cosas que no... Es el momento en el que el coronel en servicio pasivo César Carrión, actual asambleísta por Creo y quien fue absuelto de los incidentes ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, retira una bandera del colectivo 30S Nunca Más que fue colocada sobre la placa y foto conmemorativa que recuerda el lugar en donde cayó el oficial Froilán Jiménez durante la operación de rescate del entonces mandatario Rafael Correa. Efectivos de la fuerza pública evitaron un enfrentamiento. Luego de la escaramuza, inició el acto en memoria de las víctimas del 30S en los exteriores del Hospital de la Policía Nacional. Flor Granda, madre del oficial Jiménez, quien participó de la ceremonia, colocó una ofrenda floral en el sitio en compañía de su familia. Ellos aún esperan que se investigue lo ocurrido ese día. A mí me despierta dolor, tristeza, angustia y rabia de que no hubo justicia. Confían que las nuevas investigaciones que se realizan determinen responsabilidades de lo ocurrido hace 8 años. Yo tengo la fe viva que van a salir los asesinos de mi hijo y de todas las otras personas que fallecieron. Criterio similar expresó el asambleísta Carrión y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, quien también asistió al acto. A los que son responsables de tanta impunidad en el país deben cesarlos de sus funciones, porque no puede continuar el país esclavo de jueces que no cumplen su función. No podemos quedarnos todavía con esa impunidad que ha dejado el legado del gobierno anterior. No muy lejos del sitio se encontraba Ramiro Panchi, padre del soldado Darwin Panchi. Él también exige justicia para su hijo. Recordarles que no es uno, son muchos los que cayeron aquí. Aquí por Darwin Panchi, por soldado de las Fuerzas Armadas, no se ha hecho absolutamente nada. De manera paralela, en la iglesia de San Francisco, en el centro de la capital, se celebró una misa a la que asistieron amigos y familiares de las víctimas. En este lugar se anunció las próximas acciones que se realizarán en torno a este tema. La próxima semana el Consejo de la Judicatura iniciará procesos sumarios administrativos en contra de fiscales y jueces que persiguieron a inocentes en el debido proceso. Carlos Flores, Telediario. 7 de la mañana, 27 minutos, está con nosotros Napoleón Saltos, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central. Buenos días, gracias por estar aquí. En medio de las pasiones y las presiones se analizan los hechos del 30 de septiembre de 2010. En su opinión y en su criterio, ¿qué pasó el 30 de septiembre? Muy buenos días. Aclaro, no soy director ya de la Escuela de Sociología.
A 8 años seguimos debatiendo si es que el 30 de septiembre fue un golpe, si es que hubo la responsabilidad o no del presidente, y no logramos dar un paso para poder cerrar esta herida abierta. Como han señalado muchos de los familiares, todavía sigue la impunidad, todavía la justicia no ha cumplido su papel. Pero para poder ver qué pasó el 30S y responsabilidades, en primer lugar lo que requerimos es desmitificar este hecho. Porque, claro, la política es la militancia en un acontecimiento y hay ciertos grupos, sobre todo de adeptos al expresidente Rafael Correa, que siguen militando en que este fue un hecho trascendental. Convirtieron al 30S en su mito originario, en el mito de que hubo un golpe de Estado y por lo tanto, frente a eso, las fuerzas de la transformación, las fuerzas progresistas se habían opuesto. Pero podemos correr el riesgo de un nuevo mito, de una nueva mitificación para convertir al 30S otra vez en el elemento absoluto. Pero ¿había o no? Tal vez hay que desglosar la pregunta. ¿Qué pasó? Es una pregunta demasiado amplia y demasiado general. De manera más específica, ¿había grupos interesados en deponer al presidente Rafael Correa? ¿Que participaron, tuvieron algún grado de actuación ese día? Si analizamos el 30S, vamos a ver que el detonante fue más bien un problema, llamémosle laboral, la reforma de la LOCEP, en donde se cambiaban ciertas disposiciones respecto a derechos que tenía la policía, las Fuerzas Armadas y también los trabajadores. Pero el cierre del aeropuerto Mariscal Sucre no fue un hecho laboral. Por eso digo, empezó como un hecho laboral, empezó como un tema en donde el Congreso logró en ese momento un acuerdo. Recordemos que ya se había logrado el acuerdo y viene el veto del presidente y se anunciaba incluso algo que nuevamente se viene a hablar ahora, la muerte cruzada. Es decir, estábamos en una situación de una cierta crisis política. Cuando se da el acontecimiento y aquí cambia, hay una rebelión, una sonada de parte de los policías y esto lleva a que ya no sea solo una protesta laboral, sino que hay una sonada, una protesta de quienes tienen bajo su mando el control de la violencia legitimada en el país y eso modifica el asunto. Pero aquí viene un segundo hecho. ¿Quién debiera haber atendido este acontecimiento? El ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro del Trabajo, dentro de un proceso democrático. Recordemos que 30 años hubo un acontecimiento similar en el gobierno de Jaime Roldós, en el famoso caso de las muñecas, cuando también se levantaron los policías. ¿Y cómo se resolvió eso? Sin anuncios de golpe, sino que se resolvió dentro del marco democrático. Por eso digo, aquí hubo un fenómeno, el presidente de la República interviene personalmente y eso crea un nivel de conflictividad muy alto. Es decir, un factor subjetivo, pero fundamental era el carácter explosivo del presidente de la República que le llevó precisamente al hospital de la policía. Y el no funcionamiento de la democracia, de los mecanismos de la democracia, es decir, había una concentración en la presidencia de la República y esto no permitió que los mecanismos de la democracia funcionen. Ahora bien, en medio de este acontecimiento... ¿Hubo o no secuestro al presidente de la República? Por eso digo, se fue formando el proceso. No creo que inicialmente hubo este tipo de hechos, pero progresivamente el acontecimiento se va formando. ¿Qué es lo que sucede? Hay el conflicto, este desplante del presidente para pedir que le maten, si es que tienen reclamos, etcétera, hasta que termina en el hospital. En el hospital hay un movimiento que ya se vuelve confuso, allí empiezan las confusiones. La justicia ha dicho que el coronel Carrión sí protegió al presidente, pero ¿cuándo cambia el acontecimiento? ¿Cuándo de esto que es un conflicto grave, no hay que reducirlo, en donde hubo una serie de hechos de violencia y hay que establecer responsabilidades? ¿Cuándo cambia? Cuando hay un llamado internacional del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y señala que hay un golpe. Ese es el momento alrededor de las 11:30 de la mañana. Si el presidente Chávez señalaba que hay un golpe, seguramente fue esa la versión que recibió de parte del presidente Rafael Correa, porque él, de lo que sabemos, no estaba aislado, podía comunicarse telefónicamente. Un hecho que discute la versión de que estaba secuestrado
es que sus ministros pudieron entrar y salir, entraban, conversaban, salían, daban declaraciones. Un secuestrado propiamente no dispone de esas posibilidades. Entonces se crea la versión del golpe, se crea la versión del secuestro y progresivamente se creará incluso la versión del magnicidio. De modo que allí vamos a ver, primero, si es que hay un golpe, tiene que haber alguna jefatura. Uno de los hechos objetivos es que la participación de la policía, a quienes se les responsabiliza, no tuvo una cabeza. Alguien escribió irónicamente, el cabo Cotonete era el responsable, es decir, en el sentido de que hubo diversas dinámicas, sí de violencia, sí de hechos de protesta, pero que no pueden caracterizarse como un golpe. Ahora, fue evidente, muchos escuchamos los audios en los que policías se comunicaban por radio y hablaban de matar al presidente. Probablemente no lo mencionaban con nombre y apellido, pero era clara la mención que hacían de él. Es decir, había niveles de violencia que fueron creando este escenario, y que fueron creando este escenario en donde lo que puede verse es contradicciones incluso dentro de la policía, falta de mando. En el momento en que hay la orden de desalojo del hospital, uno de los señalamientos que hay en los informes de parte de las Fuerzas Armadas es que no había con quién negociar, porque cada uno de los grupos de la policía tenía su dinámica, unos que hablaban de eliminar al presidente, otros que hablaban de que tenía que haber una resolución diferente, una resolución negociada, y adelantaban resoluciones negociadas. Ahora, ¿dónde está el problema? En que este conflicto, que empezó, como digo, como un reclamo, que se convirtió en una azonada, que luego hubo esta declaración de que era un golpe, se convierte en una solución militar. Aquí viene el problema. Es decir, cuando ya hay la orden de desalojo, hay un enfrentamiento militar entre la policía y las Fuerzas Armadas. Y esto otra vez afecta a la democracia, porque una solución en el Ecuador no es un problema únicamente del presidente Correa. En general, la democracia en el Ecuador, cuando ha tenido conflictos, ha acudido a las Fuerzas Armadas como los garantes, pero esta vez acuden como garantes en una salida de ofensiva de guerra. Y tenemos allí las responsabilidades, 5 muertos. Y algo que no se menciona o que no se ha mencionado, a pesar de que con toda razón el tema focal es el tema de las víctimas mortales de esos acontecimientos, es que ahí se disparó muchas veces, se echaron muchos tiros, pero muchas eran balas de salva. ¿A quién correspondió la decisión de ese uso proporcionado de la fuerza? Finalmente, ¿a quién correspondería la determinación, para efectos de la historia, la determinación de lo que allí ocurrió, dado que hoy por hoy no resulta confiable lo que dijo la comisión designada por el propio presidente Rafael Correa, pero existen en este momento 2 verdades o 2 visiones que corren en paralelo, que no se tocan ni que se contraponen? Finalmente los ecuatorianos deberemos sacar conclusiones sobre esto. ¿A quién correspondería? Por un lado la determinación de la verdad y por otra el ajuste de cuentas, saber quién es quién hizo qué y a quién le corresponde hoy encarar responsabilidades. Aquí hay responsabilidades de carácter jurídico, por lo tanto le corresponde a la justicia. Y todavía lo que se ve es que la justicia no cumple esa responsabilidad, seguimos en el mismo debate, no hay, como han dicho los propios familiares, una justicia y hay una impunidad. Pero en segundo lugar, este no es un hecho únicamente jurídico, este es un hecho político que tuvo consecuencias. Recordemos que se ligó a la consulta del 2011, en donde hubo un giro, y por eso es que el 30S yo diría que más bien es un hecho de clarificación de cuál es el carácter del gobierno de Rafael Correa. En ese momento es cuando dio un giro y asumió una serie de tesis, pasó a una segurización de la política, pasó a un proceso también de modernización que afectó a sectores sociales y que afectó a la propia democracia en el país. 7 de la mañana, 36 minutos. Gracias por aceptar esta invitación. Napoleón Saltos, exdirector de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, ahí sí, ¿no? Sí. Allá. Y ex asambleísta. Gracias nuevamente por estar aquí. 7 de la mañana, 37 minutos. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos hasta esta hora. Mañana, 6:55 es la cita aquí en Primera Impresión.
amigos? Muy buenos días. Seguimos con ustedes en Telediario a través de las señales de Ecuador TV y Gamavisión. Vamos a revisar más temas. Son las 7:40. Nos vamos al barrio La Ronda, en el centro de Quito. Es reconocido por ser un espacio para la bohemia. Ahí artesanos y emprendedores conviven en este tradicional sector y lo convierten en uno de los principales atractivos turísticos de la capital. Conozcamos más sobre este lugar lleno de historia. La Ronda aparece en los planos históricos desde 1592, pero su historia se remonta tiempo atrás. La traza de la calle es una traza prehispánica que era parte de la red vial que conectaba el Quito milenario con el Cusco. Una calle adornada por casas coloniales del siglo XVII y XVIII en las que habitaron importantes personalidades del arte y la cultura. Estuvieron Sergio Mejía, pues el creador del pasillo La Negra Mala. También tenemos a Carlos Guerra Paredes, el que creó el tradicional La Guitarra Vieja, uno de los famosos, ¿no? Aquí también tenemos a Jorge Carrera Andrade, pues que fue un importante poeta. En la actualidad se trata de un atractivo turístico con varias propuestas. En el restaurante Esquina La Ronda preparan los típicos caldos de bille y nervio. Mi tía Elvira Bisuete había comenzado a hacer el caldo de 31, las papas con bille y el caldo de nervio, comprando todos estos productos donde es ahora la Escuela Sucre, ahí ha sido el camal antiguamente. Los artistas orfebres de la escuela quiteña son otro aporte del barrio con hermosas esculturas. De la platería religiosa y con diseños tomando detalles de la escuela quiteña en la platería, en el tema precolombino. También el cacao usado para hacer delicioso chocolate. La revalorización de un producto tan importante como es el cacao. Y para seguir endulzando a los turistas con postres de miel. Producimos algo que se conoce como mieles varietales, mieles de distintos colores, sabores. Las hojalaterías mantienen vivos juguetes de antaño. Amar la lata, amar lo que hacemos, amar el trabajo. Sombreros con innovadores diseños y otros que se remontan al Quito colonial. Tenemos alrededor de 80 sombreros, modelos, y estamos diseñando constantemente nuevos modelos. Esto y más es La Ronda, barrio en el corazón de Quito que se mantiene entre la bohemia y el aroma vernáculo de su historia. César García, Telediario. Y el día de ayer se conmemoró el Día del Pasillo Ecuatoriano. En Guayaquil se realizaron varios homenajes y ciudadanos llegaron hasta la tumba del llamado Ruiseñor de América para homenajear al máximo exponente de este género musical. En la puerta número 13 del Cementerio General de Guayaquil yacen los restos mortales del Ruiseñor de América. El mausoleo de mármol edificado en su honor se llenó de color y vida como parte del homenaje efectuado por conmemorarse el Día del Pasillo Ecuatoriano. Es el tercer encuentro de jeremillistas y coleccionistas que nos hemos dado cita desde el día viernes 28 hasta el día de hoy que culmina. Estos homenajes siempre tienen la concurrencia del público, ¿no? Desde 1993, cada primer día del 10º mes del año se ensalza este popular género musical para honrar el legado de Julio Alfredo Jaramillo Laurido, quien nació en esta fecha en el año 1935. Me lo hice el tatuaje por fanático, porque soy jaramillista de corazón. Comencé mi juventud escuchando Julio Jaramillo, todo eso. Hacia ti se elevó. La señora del pasillo, Fresia Saavedra, recuerda la época en la que compartió escenario con JJ. Lo citaba a mi casa para que ensaye y lo ensayaba como cualquiera de los chicos que iban por ahí. Y lo ensayaba hasta que un día me dicen que yo iba a grabar con él. En el Perú se oía en todas las provincias, se oía, pobre mi madre querida. Y al menos para el Día de la Madre hasta la fecha lo tocan. Cuando tú te